el feminismo, opresor el hombre, oprimida la mujer, ¿no? LGTBI, pues oprimidos los LGTBI, opresores, el patriarcado heterosexual hegemónico. La preocupación por el cambio climático, pues bueno, el capitalismo brutal es el opresor y oprimido el pobre planeta y el medio ambiente. Ese mismo esquema de opresor oprimido lo cogen en distintas causas. Muchas de esas son causas contradictorias entre ellas, pero las hilan con el capitalismo. Es el malvado de todo esto. Si una persona no quiere estudiar o no quiere trabajar o no quiere esforzarse, yo lo respeto, porque tiene, como decía el yerno de Marx, el derecho a la pereza. Perfecto, yo lo respeto. Lo que no respeto es que pretenda vivir igual que aquella persona que se ha matado a estudiar y a trabajar y que ha conseguido un rédito de eso. Eso es lo que no es justo. A la de tres, con Lluís Gracia. Bien, hoy nos acompaña Marcos de Quinto, ex vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Marcos, por estar hoy con nosotros. Este es un programa de entrevistas dirigido a gente joven, por tanto, me gustaría empezar la entrevista preguntándote, Marcos, ¿cómo era Marcos de Quinto de joven? Pues hace tanto tiempo que no me acuerdo. Pero, bueno, ¿dónde naciste o cómo...? Bueno, ¿dónde nací? Sí. Bueno, porque me lo han dicho, porque era demasiado joven para reconocerlo. Entonces era muy pequeño, pero me dijeron que nací en Madrid. Y eso es lo que pone en mi carnet de identidad y mi pasaporte. Podríamos decir que, bueno, aún eres una persona joven, ¿o hasta cuándo se es joven? Bueno, yo creo que el cerebro tarda en envejecer más que el cuerpo. Yo, afortunadamente, como no he hecho deporte en plan salvaje, me encuentro bastante bien físicamente. Tengo un montón de amigos que han hecho deporte y bueno, y ahora están absolutamente cascados. Yo, por lo cual, el cuerpo me está aguantando bastante y el cerebro yo creo que me va a acompañar. Voy a seguir siendo adolescente, pues posiblemente hasta mi muerte. ¿Y cómo has hecho entonces para tener este cerebro adolescente? Porque hay muchísima gente, incluso jóvenes, que parece que van por la vida pues desgastados. En cambio a ti, bueno, terminaste de ser, después de 36 años en Coca-Cola, terminando siendo ex vicepresidente ejecutivo, luego montaste una tele, luego fuiste diputado también 2 legislaturas, etcétera, y ahora estás con nuevos proyectos. Entonces, ¿cómo podemos...? Bueno, yo siempre... Nosotros estamos acostumbrados a encasillar a las personas y esta persona pues es pintor, o esta persona es ingeniero, o esta persona es poeta. Bueno, pues hay gente que es ingeniero y poeta, como Gabriel Celaya. Se pueden ser muchas cosas en la vida. Afortunadamente, pues la vida se alarga, es decir, la esperanza de vida está aumentando y, curiosamente, España, yo creo que junto con Japón, es uno de los países con mayor esperanza de vida. Lo importante es entender que tú puedes tener muchas vidas dentro de tu vida. Tú tienes una vida, pero puedes tener muchas vidas. Si, por ejemplo, con 60 años uno estudia medicina, pues podría ser a los 65, 70 médico. Y a lo mejor antes había sido abogado o economista. Es decir, hay muchas posibilidades porque puedes hacer muchas cosas en la vida. Y bueno, mientras uno tenga curiosidad y se esté reinventando y le apasionen las cosas, no hacerlas por obligación, pues bueno, pues uno puede hacer muchas cosas. Me hablas de Coca-Cola. En Coca-Cola he estado 36 años. Allí acabé, como dices, de ex vicepresidente ejecutivo mundial de la corporación. Pero para mí eso me parece como que pasó hace muchísimo tiempo, porque como me he metido en la Turmix con otro tipo de cosas, he sido durante 2 legislaturas pues diputado del Parlamento Español, siendo el portavoz de Economía para el Partido Liberal, entonces Ciudadanos, cuando era liberal, partido que muy probablemente ahora vaya a desaparecer, lo dejé yo ya hace tiempo. Y bueno, pues toda esa vida, que haya sido casi 2 años metido en la política, pues me ha hecho que el otro me pareciera que pasó hace muchísimo tiempo. Luego, cuando dejé la política, he entrado en medios de comunicación para aprender. Es decir, yo he sido accionista minoritario de una televisión, he sido accionista minoritario de otra, que cuando he entrado como negocio, la verdad que no era muy boyante y mi recomendación era cerrarla cuanto antes para impedir incurrir en mayores pérdidas. Y también accionista de una radio
Y es un tema que me interesa, que me interesa. A mí sobre todo lo que me interesa es poder influir en la sociedad y en España, porque adoro este país, he vivido en muchísimos países en el mundo, conozco todo el mundo y creo que este es un país que merece la pena y merece sobre todo la pena que no nos lo estropeen. Por eso pues puedes ayudar a que no lo estropeen desde un escaño en el Parlamento o desde medios de comunicación o desde asociaciones como una que he creado con nuestro común amigo Juan Carlos Girauta que se llama Pie en Pared. Pero eso es lo que a mí me interesa hacer. Lo demás son instrumentos. Ahora mismo te gustaría influir, por ejemplo, con Pie en Pared, que no sé si podrías explicar un poco cómo nace, por qué, cuál es el objetivo. Bueno, creamos una asociación para defendernos, para poner pie en pared y defendernos de esta hegemonía cultural de la izquierda y de esta nueva religión woke que pretende decirnos lo que tenemos que hacer, con quién nos tenemos que acostar, lo que tenemos que comer, con qué juguetes tienen que jugar nuestros hijos, etc. Es decir, es un movimiento, el movimiento woke, absolutamente liberticida y ante la pasividad muchas veces de los demócratas y del centro derecha y de la derecha, pues nosotros hemos creado una asociación para combatirlo. Es una asociación que no entra en las peleas particulares del centro derecha, sino nosotros estamos en la guerra cultural. Y todas aquellas personas que quieran luchar contra esa hegemonía cultural de la izquierda, me da igual que sean exsocialistas, exsocialdemócratas o socialdemócratas, que sean liberales, que sean conservadores, que sean tradicionalistas, cualquier persona que esté en esto, pues estaría interesada y bueno, y eso es lo que hacemos. ¿Y de qué manera se puede concretar? No sé si con actos, no sé si creando eventos. Nosotros no somos exactamente un think tank. Nosotros no nos dedicamos exclusivamente a crear un contradiscurso, sino aparte de la creación de contradiscurso queremos hacer también acciones y hacemos acciones. Hemos realizado recientemente una acción sobre las checas de Madrid y fuimos posteriormente a la alcaldía después de un discurso que dimos en la famosa checa Atadel, que es un tema curioso que haya tanto desconocimiento en Madrid sobre esto. Tú preguntas a gente de mi generación y le preguntas la Escuela de Marina de Buenos Aires y Astiz y tal, y la gente sabe que era un torturador, que tal. Incluso hablas de Billy el Niño en la época de la transición y la gente sí lo sabe. Y cuando dices, había en Madrid 350 centros de detención y tortura manejados por los partidos políticos, con total complacencia de Galarza, que era ministro socialista del PSOE, y esos centros respondían a el Partido Socialista, o al Partido Comunista, o a RC, o al PNV, que tenía 2 centros de detención y tortura en Madrid, y eso no lo sabe nadie. Entonces, pues bueno, pues estos son temas para contribuir a esa lucha contra esa hegemonía cultural de la izquierda y que se sepan las cosas. ¿Y por qué no lo sabe nadie, Marcos? Pues porque primero en la transición se hizo un ejercicio de amnesia, un ejercicio de olvido, y además ya el Partido Comunista en 1956 tuvo la política esta de reconciliación nacional, donde estaba Santiago Carrillo, el eurocomunismo y tal. Y entonces ni siquiera en la época de Franco ni del tardofranquismo se estuvo incidiendo en estas cosas, es decir, se trató de volver a una reconciliación entre todos y nunca la derecha tampoco ha sacado todas estas cosas. Es curioso que es a partir de Zapatero cuando ellos quieren desenterrar el pasado, pero solamente una parte del pasado, una parte que ellos creen que les conviene, pero es una parte que de repente la gente no entiende. Y por ponerte un ejemplo, el PSOE es un partido golpista. El PSOE se levantó en 1934 contra la República, contra la Segunda República, y Franco aplacó esa revolución, la dirigió, no estando directamente en Asturias, pero esa revolución de Asturias donde murieron 1.500 personas. El propio Indalecio Prieto del PSOE en sus memorias reconoce el error que supuso. El PSOE, la escolta concreta de Indalecio Prieto, detienen en su casa y le pegan un tiro en la nuca mientras van conduciendo en el coche y lo dejan en el cementerio de Almudena al jefe de la oposición, a Calvo Sotelo.
No, y bueno, y es un partido asesino, es un partido ladrón. Como antes te comentaba, Agapito García Tadel, protegido por Galarza, es una persona que tiene una checa y se dedica con toda la red de porteros de la UGT a investigar dónde hay gente y dónde hay dinero para entrar en sus casas, detenerlos, torturarlos, asesinarlos y quedarse con las joyas. Este hombre huye hacia Marsella y de Marsella quiere coger un barco para ir a Sudamérica. Ese barco recala en Canarias y ahí es detenido por las tropas nacionales, es juzgado luego en Sevilla y fusilado. Es un ladrón y un asesino del PSOE. Entonces, bueno, estas cosas, si se quiere abrir el pasado, lo importante es abrirlo para que todo el mundo conozca este tipo de cosas y que pidan perdón, claro. Y este tipo de cosas puede ser que no se conozcan porque la derecha ha hecho más hincapié en la economía y no tanto en dar la batalla cultural, como comentabas. La derecha ha perdido muchas batallas que son absolutamente... que eran previsibles. Lo bueno es que la izquierda, si alguien lee, y tenemos una derecha yo creo un poco analfabeta, si la gente leyera y si la gente de derechas leyera, podría entender muy bien cuál es la estrategia de la izquierda. Históricamente, la revolución de 1917 de Rusia, que también es un poco lo que inspira la guerra civil, porque el Partido Socialista no es un partido entonces demócrata, Largo Caballero quiere utilizar a la República como un primer paso para llegar a la dictadura del proletariado. Están sus declaraciones, basta leer los periódicos, etc. Pero entonces, hasta entonces, la llegada al poder por parte del comunismo y del socialismo, voy a quitar la palabra comunismo, es socialismo, porque el comunismo es una forma de socialismo, la forma de llegar al poder es a través de la revolución violenta. Hay un cambio a finales de los años 30, cuando un italiano, Antonio Gramsci, empieza a expandir la idea de que la manera más sólida de poder llegar y detentar el poder no es a través de la revolución violenta, sino de la infiltración en medios de comunicación, de la infiltración en la enseñanza y en la educación y de la infiltración en el mundo de la cultura. Y ahí es donde se inicia todo este tema de la hegemonía cultural de la izquierda, cuando la izquierda acaba penetrando dentro de medios de comunicación, dentro del mundo de las universidades y dentro del mundo pues, del cine, de la cultura, etc. Eso está configurando unos estados de opinión y una manera de ver las cosas dirigidas de alguna manera por estas élites. Está escrito por Gramsci, y cuando de repente uno ve históricamente lo que se ha producido en la mayor parte de países, dices, oye, está escrito y lo han hecho. Hay un momento de inflexión también cuando viene la caída del muro de Berlín y de alguna manera la izquierda se encuentra un poco huérfana porque ya se dan cuenta de que la gran causa, esto de la lucha de clases y todo esto, pues ha caducado como un yogur y ya huele. Y ahí viene un poco a la salvación de la izquierda, un filósofo argentino, y su mujer, Ernesto Laclau concretamente, que tiene una invención curiosa que es la que inspira ahora a toda la ultraizquierda pues latinoamericana, europea, etcétera, que es esto de repliquemos, dado que la lucha de clases ya no vende como vendía antes, pero sin embargo el esquema opresor-oprimido de la lucha de clases es un esquema que funciona muy bien para muchas distintas causitas. Entonces, pues el feminismo, opresor el hombre, oprimida la mujer, ¿no? LGTBI, pues oprimidos los LGTBI, opresores, el patriarcado heterosexual hegemónico. La preocupación por el cambio climático, pues bueno, el capitalismo brutal es el opresor y oprimido el pobre planeta y el medio ambiente. Ese mismo esquema de opresor oprimido lo cogen en distintas causas. Muchas de esas son causas contradictorias entre ellas, pero las hilan con el capitalismo. Es el malvado de todo esto. Y todo ese esquema, que además Íñigo Errejón en el caso de España, pues creo que su tesis doctoral era sobre Laclau y tal, que lo tiene muy bien aprendido, pues todo ese esquema nos lo hemos comido con patatas, hasta la derecha de repente hasta se lo cree. Y cuando tú empiezas a pensar, decir, pero vamos a ver un momento,
esto del feminismo. Pero ¿dónde las mujeres han alcanzado mayores cotas de igualdad y tal? No ha sido en las sociedades comunistas ni socialistas. Ahí están las sufragistas en Estados Unidos, han sido las democracias liberales. LGTBI, pero bueno, ¿dónde estos movimientos realmente han tenido éxito? ¿Dónde en estos momentos pues hay un mayor respeto y tal, y unas cotas ya de normalización? Pues es en las democracias liberales. No ha sido en Rusia, que sigue siendo un país homófobo. No ha sido en China, no ha sido en Corea. ¿Cómo nos han vendido que la culpa es del capitalismo de estas cosas? El tema de la preocupación por el medio ambiente. ¿Eso es un tema de izquierdas? Pero vamos a ver, si en China contaminan como nadie, les importa un bledo, régimen comunista. En Rusia desecaron el mar de Aral, desecaron un mar. Esta gente les importa un bledo el medio ambiente. Entonces aquí nos han convencido que eso es una causa de las izquierdas, porque se han apropiado de todas esas causas y nadie ha hecho un contradiscurso. Nadie ha dicho, oiga, un momento, pare usted los pies. ¿De qué nos están contando? ¿Qué nos están contando? Hay que hacer un contradiscurso, hay que poner un espejo y hay que decir, oiga, no. Y ustedes están utilizando todas esas causas, el indigenismo, los mapuches y tal, pero dices, pero bueno, de opresión. Pero si ustedes miren los regímenes comunistas, miren los chechenos, pero miren lo que están pasando en el Tíbet con los chinos. Pero ustedes, esto de las identidades y tal, son respetuosas de izquierda. No lo han sido nunca. Es todo instrumental para utilizar esas luchas y esas causas para generar tensión, esquema opresor-oprimido y para tener un hueco. Porque la teoría de la clau que está detrás es si yo abiertamente apoyo alguna de estas causas, la gente que esa causa le toca me va a comprar todo el resto de causas. Me compra ya toda la mercancía averiada que traigo, mi política fiscal, mi política tal. Y eso es lo que están haciendo. Es muy sencillo, simplemente hay que leer las hojas de ruta de la ultraizquierda, de esta neoizquierda woke que tenemos. Y están escritas. Y simplemente una vez entendiéndolas, lo único que hay que hacer es combatirlas, pero combatirlas desde el sentido común y desde la lógica, y eso es lo que tratamos de hacer. ¿Y tú que tienes una visión más global? Gente que esté haciendo lo que vosotros estáis haciendo aquí en España, pues en todo el mundo, personajes públicos. Hombre, hay mucha gente y gente interesantísima. Y lo que pasa que es una lucha tremenda porque mucha de esta gente está siendo cancelada en Estados Unidos y en otros sitios. Pero hombre, tienes a Jordan Peterson, por ejemplo, ahí lo tienes, y tienes también gente sobre los temas de cambio climático, que es un tema curioso. Es decir, hay la mayor parte de científicos dicen que no se puede asegurar que el tema del cambio climático sea por acción del hombre. Pero, sin embargo, si un 5% de científicos dice lo contrario, resulta que ese 5% tiene el 95% de los medios. Es el que se le escucha en los medios, pero dices, pero si es una minoría, si la mayor parte de científicos no están respaldando esas posiciones, pero como esas posiciones son las que interesa a este movimiento woke, esta izquierda neo-woke, y es lo moderno, y ponerse la chapita del 2030 y todo este tipo de cosas, pues bueno, pues es muy complicado. Pero sí hay gente valiente en muchos países que está en estos momentos haciendo ese contradiscurso y publicándolo. Y eso es de lo que se trata. ¿Piensas que de alguna manera los jóvenes nos están tratando de amoldar el cerebro, ya sea mediante series, mediante redes? Absolutamente. Que de hecho hay algunas empresas que están siendo ideologizadas, que no sé qué piensas de... Sí, absolutamente. Yo aquí tengo una posición respecto a esto último que has comentado, pero antes de esto te quiero decir, la hegemonía cultural no se está produciendo a través de los políticos, etc. Antes estamos hablando de Gramsci y del mundo, por ejemplo, del mundo arte, del mundo audiovisual y tal. Tú tienes hay una situación que me llama especialmente la atención. Cuando tú dices aquí la palabra empresario, en un país como España, pues un empresario en general no tiene connotaciones muy positivas. Tienes la palabra trabajador y la palabra empresario como si estuvieran contrapuestas. Y claro, cuando uno dice, ¿y por qué sucede esto?
pues bueno, pues desde hace muchísimos años, pues cada vez que había que pintar en una viñeta un empresario, pues te ponía una persona gorda con un sombrero, una chistera y un puro y unas gafitas a lo mejor así como de sol, con una imagen no agradable. Y siempre todo lo que ves en contenidos respecto al tema de empresarios es como una lluvia fina que va cayendo en la cabeza de la gente. Te voy a poner un ejemplo. La serie La que se avecina. ¿La conoces, la serie que se avecina? Que es una comunidad de vecinos muy loca y tal. ¿Quién es el malo? El malo es el empresario, es el pescadero. Dentro de ese personaje, que no es por accidente, generan un personaje que es el que tiene un negocio, que tiene la pescadería, y entonces a él le adscriben todos los defectos. Es una persona egoísta, es una persona que va solamente a lo suyo, es una persona agresiva con el resto de vecinos, es una persona que engaña, es una persona que explota a un trabajador que tiene además sudamericano y que no le quiere pagar. Es decir, todos los conceptos negativos tú los vuelcas sobre esa persona. Y los positivos, hay un personaje dentro de La que se avecina, que es el político, que es el concejal que es torpón, pero es bien intencionado. Entonces, todo ese tipo de personajes son con los que nos bombardean y empiezan a crear unos arquetipos en la sociedad donde de repente al final la gente se hace con eso, porque no te das cuenta de lo que te están metiendo. Aida, creo que es lo mismo, el del bar, que es el empresario, no es el personaje respetable. Luego, cuando uno empieza a ver esa gran manipulación, dices, bueno, ¿cómo los jóvenes en el futuro, si están consumiendo estas series, si están consumiendo todo, cómo van siendo dirigidos? Esto es Gramsci. Y lo están haciendo muy bien la izquierda. ¿Por qué no hacen una serie donde el malvado sea el liberado sindical, un puñetero vago, que en un momento de pandemia, si trabaja en un hospital, no va a ayudar a sus compañeros que están cayendo como moscas, porque como es liberado no tiene la obligación de ir a trabajar? Es insolidario. Póngame un personaje de este tipo de malvado en una serie, pero no, todas las series el malvado tiene que ser el empresario, porque todo va dirigido. Eso es la hegemonía cultural de la izquierda. Y la acaba comprando y consumiendo incluso la derecha. Una derecha tontona que hasta ya acepta esos arquetipos. Eso es lo que hay que combatir. Y en eso es un poco lo que estamos. Me preguntabas o me decías por qué las compañías están comprando todo este esquema woke. Yo estaba en una conferencia yo creo que en Zamora, con empresarios, y en un momento determinado esa misma pregunta me la hicieron unos empresarios. Es decir, oiga, ¿y por qué cree esto? Y yo me quedé pensativo, y la explicación que yo me di en ese momento es: cuando tú diriges una empresa, cuando presides una empresa, lo que tú buscas es que ser percibido como alguien que contribuye a hacer un mundo mejor, ¿vale? Ya esté en la empresa que sea. Pero bueno, yo soy empresario y mi empresa quiero que la gente perciba que contribuye a hacer un mundo mejor. Entonces, eso es muy legítimo. Ahora el tema es, ¿quién define lo que es un mundo mejor? ¿Quién? Si quien lo define es la izquierda, pues entonces voy a tener que ir y ayudar a ese mundo mejor. Te pongo un ejemplo. Para este movimiento woke, un mundo mejor es un mundo sin CO2. Bueno, y además de ser una estupidez tremenda, porque el CO2 es muy necesario, pero ¿no es mejor que haya un poquito más de CO2 dentro de lo que es un porcentaje muy pequeñito de la contribución humana al CO2, pero que la gente no pase frío en invierno y que se puedan calentar, etcétera? ¿No es eso mejor? Pero como nadie dice esto, oye, no, hay que morirse de hambre, hay que cargarse a todas las vacas porque contaminan con sus flatulencias tal, y hay que dejar de consumir combustibles fósiles. Eso, y que la gente viva mal. Bueno, pues un mundo mejor para la izquierda lo definen de esa manera, y las compañías como borreguitos dicen, yo me pongo la chapita y yo estoy en eso. Lo que hay que hacer es redefinir lo que es un mundo mejor, no dejar que lo defina la izquierda woke y decirle a las empresas, comprar esto. Pero si no tienen alternativa, las empresas no se dedican a definirlo, se dedican simplemente
a ir en la dirección que alguien ha marcado. Y hemos dejado que sea la izquierda woke quien marque la dirección. Y sobre esa gente que dice, no, es que los empresarios deberían de pagar más impuestos, deberían devolver el pagan dinero. más impuestos? Ah, ¿devolver qué? Bueno, hay gente, ¿no?, que propone esto. Mira, yo cuando escucho, es que hay que devolver a la sociedad no sé qué, digo, ¿qué? ¿Qué? Vamos a ver. Un empresario ya da mucho a la sociedad, porque da trabajo, da empleo, da sueldos, da formación, da seguridad y genera riqueza. Luego, no tiene que devolver nada por obligación, porque no ha robado nada. Quien lo tendría que devolver son los sindicalistas liberados. Esos que han vivido del cuento sí que tienen que devolver a la sociedad, porque llevan viviendo de la sociedad sin haber creado nada. Pero nos han metido en la cabeza que por generar riqueza y empleo, tú tienes que sentirte mal y pagar. No, el que tiene que pagar es el que lleva toda la vida viviendo del cuento, que no ha pegado un palo al agua y cogiendo presupuesto de aquí, cogiendo presupuesto público de allí, no sé cuántos, tocándose las narices. Ese sí que tiene que devolver a la sociedad, pero lleva viviendo del cuento toda la vida. Pero un empresario que arriesga su dinero, y además de uno que tenga éxito, 10 han quebrado. ¿Le van a devolver dinero a los 10 que han quebrado? Por favor. Quien tiene que devolver a la sociedad es el que lleva viviendo de la sociedad, sin pegar un palo al agua. Pero lo demás, lo que habría que hacer es ponerles una estatua. Pero también eso nos lo han metido en la cabeza. Nos han metido en la cabeza que tener éxito es motivo de avergonzarse y que uno tiene que pagar para ser perdonado. Por favor. El coronel Baños comentaba aquí en una entrevista con nosotros que le daba pena que muchísimos jóvenes ya no quisiesen pues crear negocios o tener metas quizá arriesgadas, pero que podían, bueno, pues empresarios, lo que sea, sino que muchos querían ser funcionarios. Sí, claro. Para tener ya el... Tienes el trabajo asegurado. Es muy difícil, incluso si no vas a trabajar o lo que sea, que te abran un expediente y que te puedan despedir una vez que eres funcionario, y entonces luego, como te pagan poco, pues algunos de ellos deciden, entonces pues trabajo yo, entonces me pagan poco, pues trabajo menos, y al final pues tenemos todo esto. Como país en eso no avanza, lógicamente, pero bueno, se ha creado el tema de que ser empresario y tal es algo malévolo, y que además si tienes éxito te vamos a crujir a impuestos y a todo, porque no te puedes tener éxito, porque si no nos generas mucha envidia a todos los demás, y si no tienes éxito, pues allá tú te has quebrado, has perdido el dinero, has tenido que hipotecar tu casa y te has quedado sin casa y tal porque has hecho un negocio y te ha salido mal, pues te fastidias. Y te sale bien, pues te vas a fastidiar también porque te lo vamos a quitar, porque hay gente que vive solamente de cómo arramblo con el dinero del de al lado, que se ha esforzado, que ha trabajado, etc. Mira, esto es lo que yo llamo la religión de los idiotas. Hay gente, porque la educación es obligatoria y gratuita en España, imagínate una persona de 40 años que en estos momentos no le van bien las cosas. Cuando tuvo la ocasión de estudiar y su madre le decía, estudia, no seas vago, que no vas a llegar a nada en el futuro. Y dice, a mí no me interesa esto de estudiar, que no sé qué y tal y cual. Y la madre todo el rato, te vas a arrepentir, no vas a llegar a nada, estudia. Ah, que yo no quiero estudiar y tal. Cuando al final no estudia, no da prueba, yo, bachillerato elemental, lo que sea, punto. Y entonces dice, bueno, pues te tiene que tocar ir a trabajar. Y cuando va a trabajar, pues hoy no me apetece, hoy no voy, hoy tal, esto no me gusta y tal. Y la madre diciéndole, pero esfuérzate en el trabajo, que si no, no vas a llegar a nada. A mí me da igual, yo estoy a otras cosas y tal. Cambia de empleo, le echan de cada uno, tal. Al final una persona así se puede encontrar con 40 años diciendo, he desperdiciado mi vida. ¿Qué razón tenía mi madre? Si yo me hubiera puesto a estudiar o si yo me hubiera esforzado en el trabajo, no estaría en esta situación que estoy. Pero de repente le llega una persona al lado y le dice, oye, que esto que te pasa no es culpa tuya. No es culpa tuya. Esto que te pasa es culpa de un señor muy malo que se llama Amancio Ortega. Pero nuestro partido lo que va a hacer es quitarle a ese señor todo el dinero y te vamos a dar a ti una pequeña parte. Entonces esta persona dice, ostras, qué liberación. O sea, que no es culpa mía, no es porque yo haya sido un vago, no he querido estudiar, ni he querido trabajar. Lo que me está pasando, me estás diciendo que no es culpa mía, como decía mi madre, sino de este señor. Ostras, pues qué alegría me das. Yo toda la vida pensando que mi madre tenía razón y que la culpa era mía. Pero mira ahora, y este señor Amancio Ortega es el que me ha hecho esto. Qué bien. Y le vais a quitar todo el dinero y tal. Oye, fenomenal, os voto. Ya está. Esta es la religión de los idiotas. Es muy difícil luchar contra esto.
Pero al final, yo como liberal, porque soy liberal, profundamente liberal, si una persona no quiere estudiar o no quiere trabajar o no quiere esforzarse, yo lo respeto. Porque tiene, como decía el yerno de Marx, el derecho a la pereza. Perfecto, yo lo respeto. Lo que no respeto es que pretenda vivir igual que aquella persona que se ha matado a estudiar y a trabajar y que ha conseguido un rédito de eso. Eso es lo que no es justo. Tú eres libre de no querer trabajar, de no querer estudiar, fenomenal. Pero, por favor, apechuga con las consecuencias de tus decisiones que libremente has tomado. No ahora digas, oye, yo es que quiero vivir como ese y le quiero quitar que el Estado le quite el dinero a él para que me lo dé a mí. No. Eso es una vergüenza. Has hablado de, bueno, la envidia, entonces me gustaría que con la visión global que tienes después de tantos años en Coca-Cola, etcétera, bueno, España es un país muy envidioso, no sé si en comparación con América, que España tiene cosas muy buenas, pero yo creo que quizá la envidia es una de esas... La envidia, hay envidia sana y es un motor, ¿no? Porque la envidia sana es una persona que le gustaría, oye, tener éxito como otra persona que ve. Y hay otro tema que es la envidia malsana y el resentimiento y el rencor. Yo creo que en España esta segunda envidia se da bastante. Muchas veces no es que tu vecino envidie el coche que tienes. Es que tu vecino desea que no lo tengas, ese coche. Ese es el tema. Yo lo que quiero es que no tenga eso. Y entonces ya llega a estos temas un poco de resentimiento y tal. La izquierda siempre ha explorado mucho esto, es decir, porque todos estos temas que son básicos y que son temas negativos, son luego muy útiles cuando los tratas de instrumentalizar o de activar. Es decir, el resentimiento, el rencor, esa envidia y tal, y de esa manera movilizar a la gente. Pero bueno, el señor Amancio Ortega, ya digo que estábamos hablando de él, o el señor Juan Roch, son una gente que han salido de abajo, que han estado trabajando muchísimo, que no le han quitado el dinero a nadie, sino han creado riqueza. Y ahí es lo importante, que la gente no se da igual, no se está dando cuenta de la animalada que viene con todo esto del igualitarismo. El que haya una desigualdad, el que la desigualdad crezca, no es un problema. No es un problema, mientras haya progreso. Te voy a comentar una cosa. Si tú mañana aumentas tus ingresos en un 20%, vas a vivir mejor que ahora, ¿no? Claro. Te dará igual si yo los aumento en un 80%. Porque lo importante es que si casi toda la población aumenta en un 20%, y si hay 5 que aumentan en un 80%, pues sí, ha aumentado la desigualdad, pero hemos progresado, estamos mejor. Ahora, hay una mentalidad de izquierdas que no. A los que han aumentado el 80% vamos a echarles del país. Entonces, ahora ya hemos reducido la desigualdad, pero en vez de aumentar un 20% tu riqueza, la has disminuido un 10%. Ya somos todos más iguales, pero estamos peor. Ahora, la generación que hay se supone que va a vivir peor que sus padres, por primera vez. Bueno, es que de lo que se trata es que las generaciones vivan mejor. Y si hay gente más lista que gana más, mientras todos progresemos, me da igual que uno progrese 2 veces más que yo, pero hemos progresado. No hay que estar diciendo, no, es que yo prefiero que no progresemos, pero que ese no progrese tanto. ¿Podría ser que viésemos el éxito de las personas como nuestras carencias? O sea, yo creo que esa persona es exitosa porque tiene lo que yo no tengo. Es que el problema que tiene la izquierda, que quiere convencer a la gente, pero yo creo que no deben de ser tan tontos, es que el tema de la riqueza es un juego de suma cero. Y no es un juego de suma cero. Es decir, si uno duplica su riqueza, se piensa que se la ha robado a los otros. No, porque puede generar que todo el país tiene más. Y lo que pasa es que ha tenido más ideas o una iniciativa distinta, pues se ha beneficiado más, pero ha crecido en total. No es que si alguien tiene más hay que quitárselo para que los demás lo tengan, porque eso precisamente puede hacer que, como el total sumatorio de la sociedad, pues vaya hacia abajo. Entonces lo importante es el progreso, la desigualdad. Oye, mira, antiguamente,
posiblemente entre los jugadores de fútbol no había una gran diferencia de salarios. Desde que tenemos galácticos y estas estrellas, la diferencia de salarios dentro de los propios jugadores ha aumentado. Supongo que ha aumentado. Entre los de segunda, de primera y los galácticos. Pero todos han mejorado, porque el fútbol como sector ha conseguido el... Bueno, paramos. ¿Sí? Nada. Entonces todos... Eso es lo importante. Ahora si alguien dice, no, es que yo no quiero que Messi gane tanto o no sé quién. Vale, fenomenal. Se va Messi a otro país, dejamos de estar en competiciones, tal, y al final sí, se reducirán el gap y las diferencias entre los jugadores, pero perderá valor esa categoría. No venderemos tantas camisetas en África, en Hispanoamérica o en otros países, y como fútbol tal, entonces te da igual. Oye, como si se le paga 5 veces más, que encima la Hacienda le va a quitar y vamos a beneficiarnos de los impuestos de lo que está ganando. Pero el igualitarismo, mal entendido, lo que hace es empobrecer. Lo que hay que hacer es progreso, aunque aumente la desigualdad, mientras sea progreso, bienvenido sea. Y para progresar puede ser que muchas veces tengamos que ser personas desobedientes. O sea, con esto te quiero decir que para conseguir el éxito muchas veces, si quiero contentar siempre al jefe, hago lo que él quiere, pero sigo siempre lo que ya está enmarcado, quizá nunca hago algo distinto. Bueno, lógicamente, pero bueno, ahí depende de las empresas. Si las empresas quieren dar espacio a gente con ideas nuevas o no quieren dárselo. A veces hay gente con ideas nuevas que son catastróficas, pero también si tú no impides esas ideas nuevas puedes estarte perdiendo oportunidades. Luego, bueno, eso es la filosofía de cada empresa y allá cada cual. Yo ahora trato de entrar en el mundo de los medios y, por supuesto, yo quiero hacer cosas distintas, porque hacer lo mismo cuando surges desde cero, si haces lo mismo es bastante difícil poderte hacer un hueco. Tienes que hacer algo distinto. ¿Qué será eso distinto? No lo sé, pero quiero gente a mi alrededor que sí me lo proponga. Claro. Y Coca-Cola en España fue la capital de la desobediencia bien entendida. Sí. Aquí nosotros, el negocio aquí fue extraordinario. Hicimos muchas cosas que nos permitió ser uno de los negocios más rentables a nivel mundial de Coca-Cola cuando estábamos aquí en España, lo cual nos permitía generar presupuesto. Y como teníamos presupuesto, ensayábamos cosas muy locas y muy interesantes. Yo siempre, cuando dirigía la parte de España, siempre decía que esto era el departamento de Fórmula 1 de la compañía a nivel mundial. Aquí podíamos hacer cosas que, si luego funcionaban, luego se expandían al resto de territorios. Fue una época muy divertida. Volviendo al tema del sacrificio que estábamos antes, ¿de qué manera se premia, por ejemplo, el sacrificio en Estados Unidos? O sea, sí. Bueno, ¿no? Lo bueno de una empresa americana, sí. Es decir, yo he llegado a ser vicepresidente ejecutivo mundial de Coca-Cola. No vicepresidente de estos que siempre hay vicepresidente de ascensores y de las compañías norteamericanas son muy dadas a dar la palabra vicepresidente, pero senior vice president, no, soy vicepresidente ejecutivo, realmente con mando dentro de la multinacional a nivel mundial. Y lo que sucede es que en las compañías americanas lo que importa es los resultados. Y eso es muy sano, porque desde ese punto de vista no hay nada más aséptico que el dinero. Es decir, no es qué pinta tienes, qué piensas políticamente, qué religión profesas, si eres de mi partido, de mi equipo de fútbol. Es decir, todo ese tipo de cosas que a veces, o si juegas al golf, o lo que sea, todo ese tipo de cosas no sirven. Sirven que tú estés dando resultados. Y entonces nadie te pregunta ni te cuestiona, dentro de lo que es el espíritu de una empresa americana. Y eso ha hecho que yo, como un españolito que entré con 23 años en Coca-Cola, escribiendo un anuncio por palabras que entonces eran los periódicos, los recortabas y escribías, pues entré en esa compañía y pude llegar donde llegué. Posiblemente, a lo mejor en una compañía francesa no hubiera llegado, o no lo sé, o en una española, si no tienes una relación a lo mejor consanguínea con los dueños o lo que sea, pues a veces es mucho más complicado para un profesional. Yo espero que estas cosas cambien, porque las empresas americanas funcionan muy bien y funcionan simplemente basadas en esto.
siguiendo un poco con el tema del sacrificio, yo creo que, bueno, una persona se sacrifica por una causa cuando también está motivada. Entonces, en esto, tiene que el director ejecutivo de la empresa o lo que sea, motivar a los empleados, o ya somos los jóvenes, los nuevos empleados, los que tenemos que llegar como... Jamás, yo digo que la misión de un jefe no es motivar a los empleados. Es un error absoluto. La misión de un jefe, que es muy distinto, es no desmotivarlos. Pero los empleados, al igual que los jefes, tienen que llegar todas las mañanas a la oficina con una sonrisa y con la motivación de casa. Porque si no, sería maravilloso. Imagínate que eres jefe, llegas por la mañana a la oficina y tienes a toda la gente tumbada, tal, diciendo, hoy no estamos motivados para trabajar, ven y motívasnos. Y entonces tú, como si fueras un bufón, te pones a unos cascabeles a la cabeza y empiezas ahí con las maracas a ver si les da por trabajar. No. La motivación, todo el mundo, persona que acepta un trabajo y tal, pues la tiene que traer de casa. Y lo que sí tiene que hacer un jefe es evitar por todos los medios que su acción, por acción o por omisión, desmotives a la gente que te ha venido motivada a la oficina. Y a veces, inconscientemente, sucede cuando a lo mejor saludas a uno y no saludas a otro, o cuando a lo mejor de repente a uno está un nervioso y ha levantado la voz, lo que sea. Es decir, todo eso es lo que tiene que tener mucho cuidado un jefe en no desmotivar. Pero motivar, cada uno se la trae de casita, la suya. Y Marcos, cuando tienes que contratar a alguien o cuando te fijas en las nuevas personas que vienen, ¿no?, a la empresa, ¿qué cosas son las que hacen que digas, joder, este chico o esta chica brilla, no tienen un talento prometedor o pueden...? Eso nunca lo sabes. Cuando despides a alguien motivadamente, por decirlo así, es una tranquilidad, porque cuando desgraciadamente en algún momento tienes que despedir a alguien, sí sabes por qué lo estás despidiendo. Porque conoces a la persona, porque has visto que su manera de trabajar no es adecuada o su rendimiento, etc. Entonces tienes esa satisfacción de no me estoy equivocando con la decisión. Pero cuando contratas a alguien, siempre te queda la duda de ¿me habré equivocado o no? Porque lógicamente, por muchas entrevistas que uno haga, por tal, siempre, lógicamente uno está comprando talento y el otro está vendiendo talento. Eso nunca lo sabes cuando al final, se acaba de 2, 3, 4 meses, que empiezas a ver la gente y dices, ¡puf! ¡Qué bien lo hice! ¡Qué tío he contratado! Y tal. Pero incluso cuando al final dices, siempre es una apuesta por ambos lados, porque también tú estás vendiendo tu empresa para que esa persona entre, y entonces pues es una situación donde tú estás vendiendo la empresa para que parezca mejor, a lo mejor de lo que es, para las expectativas de esa persona, y esa persona se está vendiendo a sí misma a lo mejor un poco mejor de lo que realmente es. Y es luego cuando ya se reposa, es cuando realmente puedes decir, ¿he acertado o no he acertado? Me comentabas también, creo que en tus equipos había gente, pues de su padre, de su madre, gente muy diversa. Entonces es importante que haya gente... Absolutamente. Absolutamente. Una cosa que a mí siempre me ha preocupado es la creación, porque eso es un sesgo que incluso inadvertidamente tiene la gente. Por ponerte un ejemplo. Yo tenía una persona responsable de un departamento, una tontería, que era gallego, pero de repente empezaron a entrar muchos gallegos en ese departamento, proporcionalmente. Yo no digo que él lo estuviera haciendo por un tema de nepotismo, pero posiblemente hay una afinidad, algo, cuando entrevistas a alguien y que se puede encontrar más cómodo. O si uno, por ponerlo un ejemplo, es del Atleti de Madrid y en entrevista, bueno, y tal, y no sé qué, y tal, pues a lo mejor te encuentras que son muchos del Atleti de Madrid. Es peor cuando llegas ya a temas políticos o cuando llegas a temas de sectas o de sectas más o menos aprobadas o oficiales o no oficiales, y te empiezas a encontrar con esto. Y eso es un poco lo que a mí sí me gusta romper. Es decir, en el mundo audiovisual, pues a lo mejor de repente hay alguien LGTBI, de repente hay muchos más proporcionalmente. Entonces, yo digo que haya de todo en todo, pero siempre vigilando
que ese sesgo por parte de los que contratan no sea excesivo, y en todos los sentidos. Y eso pues a mí siempre me ha preocupado. Y el tema que comentabas de las sectas, etcétera, en las partes de arriba de las empresas, ¿hay gente que pueda ser de un mismo círculo, etcétera? Vamos a ver, en lo que se refiere a la propiedad es de ellos, que hagan lo que le dé la gana, ¿sabes? Es decir, en este sentido, pues ni lo sé ni me interesa, porque al final la gente hace lo que quiera. Lo importante para mí como ejecutivo, es que la diversidad sí exista dentro de todos los departamentos y que ahí esté. Es decir, pero no quiere decir homogeneidad, no tienen que ser homogéneos. Y sobre todo, de nuevo te digo, que a veces ese sesgo es imperceptible, o hay gente que se encuentra más cómodo, es un hombre, pues se encuentra con hombres, o una mujer solo con mujeres, o lo que sea. Es un poco el estar un poco encima para asegurarse que no se está produciendo. Bien, pues para ya ir terminando, me gustaría que, bueno, ya que no te gusta dar consejos, creo, pues si nos podrías decir cómo hacer de alguna manera pues un mundo mejor a nuestro alrededor, a todos los jóvenes que escuchen esta entrevista. Sin coger metralletas. Este es la manera. Sinceramente no lo sé, pero para mí un mundo mejor es un mundo donde haya más libertad. Y el problema es que la época medieval, por decirlo así, toda la época medieval fue una época oscura y gris, donde era muy complicado poderte salir del pensamiento único que había, porque te podían quemar y tal. Yo lo que quisiera es que no hubiera una nueva época medieval generada por la izquierda woke, donde solo se pueda pensar de una manera y tal, que eso es lo que se está construyendo. Y además es totalmente inventado, donde se está reinventando la historia. Hay un montón de series victorianas, donde los personajes son blancos y son negros. Y hay una fiesta y bailes, tal. Eso es mentira, eso nunca se produjo así. Porque ahora están sacando un Heidi, que son todos de color, todos los personajes, pero con la bandera suiza y las montañas suizas y tal. Entonces, lo que sí es estar metiéndonos en la majadería de cabeza, aceptarlo, es tremendo, porque es un gran engaño. Esto es orwelliano, es un gran engaño. A lo mejor dentro de 3 generaciones la gente dirá, pero si a los negros no se les discriminaba en Inglaterra, si he visto un montón de series y se trataban de tú a tú y no sé qué, no sé cuántos, y los sirvientes eran blancos y tal, y no sé qué. Bueno, pues todo eso está creado. Se está creando una gran falsedad alrededor de todo. Nos la están creando, como antes decía, esto es de Gramsci, nos están tratando de manipular, y la libertad de poder decir las cosas como son es básico para hacer un mundo mejor, que vaya por donde vaya, pero que esa libertad exista. Y en estos momentos la están tratando de cercenar, y lo que hay que hacer es luchar para esa libertad, porque desde dentro de esa libertad que el mundo vaya en la dirección que sea, pero siempre con libertad. Bien, pues si eso es todo, muchísimas gracias, Marcos de Quinto, por haber estado este ratito con nosotros. Pues nada, muy bien. Si estás escuchando a la de 3, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.